Vamos a tener la charla de voluntariado clínico 1, en la que José Miguel Jiménez Bach nos va a hablar de experiencias de voluntariado quirúrgico. José Miguel es licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia, doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid en 2005, es especialista en neurología, profesor asociado de nuestra facultad desde 2019 y lo que nos va a hablar, para no hacerlo más largo, lo que nos va a hablar es su participación en varias misiones de cooperación quirúrgica en neurología con distintos organismos en distintos países, en Centroamérica, Sudamérica y África. Y bueno, decir que actualmente es colaborador de la ONG SARC for All. Ya os dejo con él y ponte donde esté más cómodo. Si quieres sentado, de pie. Tienes ahí el micro. Tienes que compartir, ¿no? ¿La tienes en el escritorio? Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer la invitación para participar en algo que me hace bastante ilusión porque es algo que hago desde hace tiempo. En principio, esta charla la iba a impartir, bueno, pues mi compañero, mi jefe y mi amigo, el doctor Salinas, pero bueno, por distintas razones la hago yo. Y bueno, ya no hace falta que me presente. Soy urólogo fundamentalmente y gracias a esto, a mi especialidad, pues pude empezar a hacer voluntariado en Sudamérica, que es donde empecé, y a partir de ahí me enganchó y es algo de lo que me encanta hablar. Porque la razón de por qué hacemos voluntariado, pues la verdad, si os soy sincero, la primera vez, pues un poco por la aventura, por probar y por poder aprovechar de otra manera lo que es mi trabajo, ¿no? que es ser urólogo, que lo hago aquí encantado de la vida y que me apasiona, pero que si sirve para otros sitios, para otra gente que lo necesita de otra manera, pues siempre está bien. Desde que empecé la primera vez, como os digo, un poco por aventura, me enganché y lo hago ahora más que por aventura, por vocación y por devoción. Tengo una oportunidad de hacer 8 misiones, todas ellas quirúrgicas, urológicas, que es a lo que yo me dedico, en distintos países, algunos repetidos, de Centroamérica, Sudamérica y finalmente África, que ha sido pues, mis últimas experiencias. Y os intentaré un poco contar pues cómo han funcionado. La primera fue allá en el 2007 y gracias a una iniciativa de la Asociación Española de Urología pues surgió la posibilidad de hacer una misión urológica en una ciudad de Bolivia, que no es la capital, es Santa Cruz de la Sierra, es la segunda ciudad más grande de Bolivia. Estaba auspiciada por una fundación pues de un obispo español que está afincado allí, que además fue príncipe de Asturias, y ahora veremos alguna foto, y también bueno, pues patrocinada por un laboratorio y la Asociación Española de Urología. Esta misión costó de un mes de tiempo, fue bastante larga y bueno, pues era la primera misión que se hacía a través de la Asociación Española de Urología. Los participantes no nos conocíamos, nos conocimos en el avión. Bueno, miento porque una de las participantes, una uróloga que es la doctora Buendía, sí que ya la conocía de antes, pero nos sirvió sobre todo, para hacer una gran amistad. Curiosamente, y además porque hoy ha venido en las noticias, una de las participantes, que es la otra chica, la doctora Gómez, es la candidata a Más Madrid para la presidencia de la Comunidad de Castilla, la presidencia de la Comunidad de Madrid.
que hoy ha salido por algún tema un poco escabroso en las noticias. Pero entonces se dedicaba solo a la anestesia y es la anestesista que nos acompañó a nosotros 3 que éramos urólogos. Ahí vemos el cartel que nos anunciaba para que la gente se apuntara a las diversas cirugías que llevamos a cabo. Nos encontramos un hospital en la peor zona de Bolivia, de Santa Cruz, con quirófanos pequeños, dotados de una manera bastante modesta, y iniciamos nuestra andadura allí, encontrándonos con una de las personas que más me han marcado a mí, personalmente, como persona, como mujer y como todo. Y es Juana. Juana es una religiosa canaria que era la directora entonces del hospital, misionera, y que era capaz de hacer posible lo imposible. Y sin ella no hubiera sido posible nada. Nos cuidó, nos facilitó todo y estuvo pendiente de nosotros. Ella era y es, pasa que ya está jubilada, auxiliar de clínica, pero era la directora del hospital y hacía del hospital algo que fuera incluso rentable. Bastante difícil en un país y en una zona donde estaba ese hospital que era tremendamente pobre. ¿Qué tipo de cirugías hacíamos allí? Bueno, fundamentalmente en Sudamérica es muy prevalente la litiasis, los problemas sobre todo de piedras en el riñón, de insuficiencia renal por esta causa, también muchos problemas de suelo pélvico en las mujeres. Las mujeres suelen parir muchísimas veces, tienen graves problemas de descolgamiento de la vejiga, cistocele que se llama, y bueno, pues también algún problema de próstata, etcétera, ¿vale? La gente es muy pobre, no tiene acceso a nada. Todo hay que pagarlo y te encontrabas con verdaderos dramas. Las condiciones, pues regulares. Aquí se muestra en la foto rota la mesa de quirófano. Esto es después de la cirugía porque se nos rompió con la paciente encima. Se cayó la paciente al suelo a mitad de una cirugía. Aquello fue una cosa que no podéis ni imaginar. Pero bueno, tiene su encanto. Las dificultades a veces tienen su encanto. Sí que hay que tener claro que cuando vas a un país de esto, donde la gente no tiene dinero, y tiene patologías muy graves, patologías que aquí serían más o menos banales y que se solucionarían con una pastilla, allí es imposible. Pero también tienes que tener en claro, y eso lo aprendes, y aquí lo aprendí sobre todo en la primera misión, que no puedes ser un héroe, tienes que ir a solucionar. Y lo que no se puede hacer, no se puede hacer, aunque le cueste la vida a algún paciente. Aunque vayas allí y tengan esperanza en ti, si tienes que decir que no, es mejor decir que no complicarles más la vida. En cualquier caso, podíamos hacer muchas cosas mejor que lo que veías por las calles. Estos carteles te los encontrabas frecuentemente. La verdad es que la situación de ese país era tremenda. Y operamos, como os decía, un poco de todo. Este niño fue uno de nuestros primeros pacientes. Hubo que quitarle un riñón por un problema litiásico siendo tan pequeño. Y así como quedó la cirugía y bueno, pues bastante contento. Fundamental el apoyo de la gente de allí. Los auxiliares, las enfermeras y la gente que nos cuidó eran fundamentales. Nos trataban como reyes. Vivíamos en el hospital, dormíamos, comíamos, nos preparaban la comida y se procuraron, dentro de su modestia, de que nunca nos faltara de nada. Esta es nuestra cocinera. Y a mitad de la misión, ya os digo que estuvimos un mes, nos pidió que la valoráramos porque tenía fuertes dolores de riñón durante muchos años. Después de el estudio que podíamos hacerle, allí tampoco tenemos acceso a grandes pruebas de imagen ni a grandes cosas, ese era su riñón. La operamos y le quitamos el riñón. Salió todo bien y acabó todo muy bien, pero nos encontramos con muchas cosas. Tuvimos también la oportunidad, como os decía, a través de la Fundación Hombres Nuevos, de poder ver otras de las circunstancias que llevan allí, de los programas que llevan de ayuda humanitaria en las zonas más desfavorecidas de la ciudad. En la imagen con un montón de niños está Nicolás Castellanos, que como os decía es un obispo soriano que se fue a la misión a Bolivia y que es premio Príncipe de Asturias aquí en España y que gracias a su trabajo incansable ha conseguido hacer colegios. Curiosamente este colegio
pudo ser una realidad gracias a aportación de Castilla-La Mancha. De hecho, se llama Colegio José Bono. Pudimos ver un centro de niños abandonados. Aquí vemos dos religiosos que también se ocupaban de un centro de niños, y te das cuenta de que hay mucha gente buena por ahí. Este es todo el equipo al que al final de nuestros días pudimos invitar a cenar para agradecerles toda su hospitalidad y con la que pasamos bueno, pues momentos inolvidables. Incluso nos hicieron una canción que nos cantaron al final, y esa es la letra de la canción, como veis abajo, con mucho cariño para los doctores de urología. Y este es el final de nuestro viaje. Sobre todo me llevé la amistad de mis compañeros, de 2 urólogos y un anestesista, y la admiración tremenda por Juana, como os digo. Y de Juana me sonsacó una promesa, y era que yo tenía que volver. Años más tarde volví. Sin embargo, un poquito más adelante, puesto que las misiones de la Asociación Española de Urología eran repartideras para muchos urólogos de todo el país, salió otra posibilidad a través de otro patrocinio, otro laboratorio y otra fundación también en Centroamérica, y pudimos, me pude apuntar a una misión a Nicaragua. Esta misión era mucho más numerosa, íbamos 8 o 10 urólogos para poder trabajar muy intensivamente. Esta misión era solo de una semana y allí nos fuimos. Tampoco nos conocíamos, o nos conocíamos alguno de vista por cuestiones de la profesión. Compartimos muchísimos momentos, trabajábamos de sol a sol y vimos la realidad de otro país, también bastante desfavorecido. Bueno, aquí pues los hospitales estaban quizá un poquito mejor que en Bolivia, y nos permitió hacer, pues, sobre todo otra vez, de nuevo, nuevas cirugías sobre todo de la litiasis, sobre todo renales. Y bueno, fijaros, el Centro de Diagnóstico de Alta Tecnología pues no tiene un aspecto de mucha alta tecnología, la verdad. Y mirar cómo se ve las habitaciones. En las habitaciones 15, 20 enfermos a la vez, con un calor tremendo y con unas facilidades que comparadas con las que tenemos aquí, sin ser estas tampoco de hotel 5 estrellas, nos hacen pensar muchas cosas. Te da la oportunidad otra vez de conocer a mucha gente, de convivir y compartir momentos que no se te van a olvidar nunca, y que todavía hoy en día, cuando nos vemos, pues podemos recordar con una sonrisa todo lo que vivimos. 2 años más tarde me dieron la oportunidad de volví a Nicaragua con otro nuevo equipo distinto. Éramos otra vez bastantes urólogos, trabajábamos a 3-4 quirófanos diarios, o sea, a la vez, y de sol a sol. La verdad es que no os voy a mentir, sí que hay momentos que te dejan de asueto, de poder relajarte, incluso alguna pequeña excursión para ver algo del país. Eso también es atractivo en este tipo de misiones. Fijaros la cantidad de piedras que sacamos de un riñón, cómo esperaban los pacientes antes de entrar en quirófano, tumbados en una camilla, sin tipo de ninguna sábana, sin nada. Y bueno, pues la manera de trabajar es bastante distinta a la que estamos acostumbrados. Ni el instrumental, te tienes que apañar con lo que hay, y sin embargo se siente mucha, de verdad os lo digo, se siente mucha felicidad, se siente mucho agradecimiento, porque aunque tú puedas aportar lo que puedes aportar, la sensación de buen trabajo, de buen rollo entre los compañeros, y sobre todo la de agradecimiento de los pacientes, pues no está pagada. Como os decía, pues sí que nos dio tiempo a hacer alguna pequeña excursión y ver, bueno, pues sitios muy bonitos de los países estos, que son increíblemente bonitos, aunque están un poco maltratados. La promesa que le había hecho a Juana se hizo realidad años más tarde. Aquí tengo pocas fotos porque me fui solo. Juana me dijo: si no vuelves, no te vuelvo a hablar en la vida. Y no podía permitir eso. Me buscó un anestesista jubilado de Oviedo, que no conocía, que me encontré directamente allí. Estos son las inmediaciones del hospital, y volví a la que había sido mi casa durante un mes, 5 años atrás. Hicimos lo que pudimos. Me ayudaban urólogos locales. Y
Fue una experiencia también distinta porque allí me encontré un poco más solo desde el punto de vista urológico, no estás arropado con otros compañeros que conoces o que, bueno, trabajan más o menos como tú, pero fue exitoso también. Siguiendo con Ipsen y la Fundación Cohen en Centroamérica, me volvieron a ofrecer volver a ir, esta vez a Honduras, y esta vez como jefe de equipo. Siempre hay alguien que es jefe de equipo. Consideraron que ya tenía cierta experiencia en misiones de este tipo, y allí que me fui, con otro nuevo equipo distinto, con un montón de gente con ganas, y pues un poco lo mismo. Trabajamos en 2 hospitales simultáneamente, nos tuvimos que dividir en 2 grupos, y fijaros aquí cómo son las habitaciones, habitaciones en las que ponen 15, 20 personas. Daos cuenta que son enfermos de urología, que muchas veces están desnudos, con sondas, con lavados de sondas. Bueno, las condiciones son un poco con un calor tremendo. A veces aire acondicionado, a veces no. Y la foto de aquí, que era bastante curiosa, era la que estaba en la puerta del quirófano. En estos países, sobre todo, son muy creyentes y ponían a Jesucristo detrás del cirujano para ayudar, ¿no? Nos volvimos a encontrar con desastres renales, nos volvimos a encontrar con piedras increíbles que aquí con una máquina se deshacen, que aquí con un antibiótico se curan y que allí, si lo quieres solucionar, pues tienes que ir un poco más a las bravas. Allí la cirugía, la urología es la cirugía de hombres. Pero también hubo oportunidad de intentar dar algo de formación a los profesionales de allí. Y luego, como jefe de equipo, algo que me resultó muy chocante es que me hicieron una rueda de prensa, todo lleno de periodistas acosándome y haciéndome preguntas, yo no me había visto en otra. Fue bastante, bueno, divertido y un poco, para mí, me daba un poco de vergüenza. Un gran equipo de personas, otra vez hicimos grandes amistades y todavía nos seguimos viendo por ahí. Volvieron a contar conmigo esta vez a Guatemala. La verdad es que me he recorrido Centroamérica con la tontería y encantado, porque como les digo, son países tremendamente bonitos. Aquí sí que es la primera vez que coincido con el doctor Salinas, que actualmente es mi jefe, y otro grupo más de gente, otra vez para, bueno, pues un poco para lo mismo, ¿eh? El doctor Salinas aquí en la puerta del hospital en Guatemala. Guatemala es un país tremendamente peligroso. Llevábamos escolta. La escolta iba armada. Llevaba siempre un revólver en la guantera del coche. Te advertían que no salieras a la puerta de la calle. La verdad es que había ratos que te hacía dudar un poco. Fijaos el quirófano, la ventana tapiada con el ladrillo y poco más. El suelo es el suelo de cualquier cocina de una casa antigua. Y ahí te apañabas. Y la verdad es que luego todo iba bien, gracias a Dios. No tuvimos grandes problemas y los que aparecieron pues se pudieron solventar en general. Sí que es importante también la formación a la gente de la planta, la enfermería, porque hicieran un manejo adecuado de los pacientes. Las habitaciones aquí en Guatemala eran bastante peores y las condiciones pues también bastante peores. Todos los días aparecía en el hospital un paciente herido por arma de fuego. En algunos momentos tampoco es que pasáramos miedo, estábamos bien cuidados, pero en algún momento sí que te preocupabas. Equipo maravilloso otra vez, grandes amistades. Y hubo el parón porque Ipsen dejó de hacer sus programas de voluntariado, bueno, de misiones urológicas y yo quería volver. Pude contactar con un urólogo que es amigo mío, que es un gran urólogo valenciano y que montó su propia ONG con la que actualmente colaboro y espero colaborar durante muchos años. Y me propuso irme con él a África. África me hacía una ilusión especial. Ya había conocido Sudamérica, volvería 1000 veces, pero África parece que es como más auténtico, no sé. Con la diferencia de la barrera idiomática. Liberia es un país tremendamente pobre, es un país que ha salido de la guerra hace escasos 10 años y sobre todo desde el punto de vista clínico nuestro es un país que no tiene urólogo. Un país de unos 6 millones de habitantes sin urólogo. Y miento, solo hay un urólogo pero es privado. La gente es muy pobre y no tiene acceso a patología urológica. Ese es el hospital, esa es la puerta del hospital y esa es
lo que nos encontramos el primer día cuando llegamos. Toda la lista de enfermos que estaban esperando que los viéramos. Aquí, el primer día que entramos a quirófano, todo el personal de quirófano, auxiliares enfermeros, celadores, etcétera, aunque ya no tienen allí los cargos tan diferenciados. Allí cada uno hace lo que puede y no nos preocupamos si somos enfermeros, médicos o auxiliares. Si tienes que llevar una camilla, la llevas, sea cual sea tu posición profesional. Nos cantaron una canción para que fuera toda la misión bien. Pero fue bastante emocionante. Las fotos que tengo son gracias a este chico que casualmente nos encontramos y que vino a vernos y se quedó con nosotros toda la semana que estuvimos allí. Este chico se llama Fermín Torrano, es un periodista que actualmente lleva cerca de un año en Ucrania, cubriendo la guerra de Ucrania, y que en aquel momento acabamos de salir de la pandemia, todavía estábamos con coletazo de la pandemia, en aquel momento estaba cubriendo, bueno, pues haciendo un estudio de corresponsal allí y haciendo, bueno, pues estudios de investigación en el país, de determinadas cosas de allí del país. Nos hizo la mayoría de las fotos y son unas fotos bien bonitas. Fotos como estas en las que se iba la luz todos los días, a veces solo 2 minutos, a veces media hora, y teníamos que operar con linternas. Esta foto especialmente a mí me gusta mucho. Hubo algún día problemas. Éramos solo este es el anestesista y una de las enfermeras que se vino con nosotros, y operamos en menos de una semana 55 pacientes o algo así. Éramos solo 2 urólogos, trabajamos muchísimo, pero muy contentos. Acababas reventado. Y luego una de las cosas que tiene esta ONG es la formación. Fundamentalmente a lo que se dedica es a formar enfermería, a formar médicos. No se pueden formar urólogos porque no hay. Y luego se los trae. Esta ONG se los trae a Valencia y los termina de formar aquí en Valencia con becas especiales y los vuelve a llevar allí. Y la idea es poder montar un servicio de urología que sea autónomo en Monrovia. Esa es la capital del país. Es que no hay urólogos allí. Hay dificultades porque no encontramos urólogo, que habrá que importar de otro país, de Senegal o de países de alrededor. En Liberia, aparte que teníamos cierto problema con el idioma, se supone que son angloparlantes, hablan un inglés que es un poco distinto, y lo que llamaba la atención es a veces la cara de miedo de algún paciente, a veces la cara de gratitud. El paciente con el que estoy yo al lado me pidió que fuera su amigo, que a mí se me saltaban las lágrimas, pero en el fondo mucha gratitud. En Liberia ya no hay tanta piedra, en Liberia lo que hay es cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una lacra en estos países porque, en principio, para empezar, es que es un tipo de cáncer que es más frecuente en la raza negra y luego allí el diagnóstico precoz es imposible. Cáncer de próstata que se curarían, allí los encontramos ya muy pasados. Se permitió también algún momento de formación para los profesionales de allí. Este es Pepe Rubio, es el director de la ONG, con el que trabajé codo a codo durante esos días. Aquí nos llevábamos a las enfermeras, no tenían ni idea de urología, nunca habían tratado a un paciente urológico, había que enseñarles todo, el instrumental, todo lo que teníamos que usar para estos pacientes. Cada especialidad tiene sus cosas específicas. Y sobre todo, y lo mejor siempre es la gente. De aquí hay 2 enfermeros, Lisa y Tomás, que se vinieron durante 6 meses a Valencia y estuvieron formándose en enfermería urológica. El año pasado se vino otro médico, que no es urólogo, pero para formarlo en diagnóstico de urología y que las próximas campañas pues sean más fructíferas. Y ahí también vemos al director del hospital. Este era el gran equipo que nos ayudó. Fue un poquito más de una semana magníficos. Te encuentras gente como pues el que está allí en aquella esquina, que era el director en ese momento del hospital. Había pasado el ébola, es un superviviente del ébola, porque Liberia estuvo azotado por el ébola cuando la crisis del ébola, y había pasado la malaria. Y malaria cerebral, que tiene una mortalidad del 50%. A veces no te explicas lo duros que son. De nuevo, una ilusión tremenda por haber compartido todo lo que compartimos allí.
y una satisfacción porque Pepe Rubio me encargó la siguiente misión al año siguiente, que fue el año pasado. Él se iba a ir a una misión en marzo y yo a otra misión que montamos con todo profesionales de aquí, excepto una enfermera de la ONG. Este es el equipo está formado por el doctor Salinas, que se vino el año pasado y hizo su primera misión en Liberia, la doctora Calero, que es anestesista aquí también en el hospital, Laura Herraiz es una uróloga que, aunque actualmente no está en este hospital, ha hecho la residencia con nosotros, la enfermera de la ONG y yo. Y nos fuimos 10 días y aún encontramos nuevas cosas que no había visto. Está en la sala de revelado de radiografías. Como podéis ver, la alta tecnología es tremenda. Y de nuevo, otra vez, el trabajo constante. Trabajamos muchísimo. Pudimos solucionar lo que pudimos, pero estuvimos muy a gusto y pasamos... De verdad que allí el cansancio te agota físicamente, no te agota mentalmente. La manera de trabajar es distinta de la que podemos tener aquí. El equipo coordinó a la perfección de tal manera que de ahí salió, bueno, pues el compromiso de volver este año, que nos volvemos a ir en octubre y espero que dure muchos más años. Nos dio la oportunidad de ir, por ejemplo, también a un centro de menores que regentaba una mujer con todos los niños abandonados que podéis ver ahí. Y esas son las instalaciones, los cuartos de baño, las habitaciones. En fin, se te cae el alma a los pies con las cosas que ves. Y de nuevo la gente de allí, 2 misioneros de la orden, porque esta orden del hospital es de San Juan de Dios, son religiosos, y el director médico actual, que es un costarricense, que nos hizo la vida muy fácil. Y además teníamos la suerte que al ser de Costa Rica hablaba en cristiano. Este es nuestro equipo de este año pasado, ya os digo que esto fue en octubre del 2022, que esperamos repetir en octubre de este año y que dure mucho tiempo, porque de verdad que a todos nos llena. Todos los que hemos repetido es porque nos llena. Nos llena y nos ayuda y nos hace comprender muchas cosas que son difíciles de explicar si no las vives. Nos ha permitido también, por supuesto, ver sitios increíbles y formar parte de viajar, que si a alguien le gusta viajar es una manera increíble. Y esto era un poco todo lo que os quería contar. Muchas gracias.